Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Liga al Día en este recap de lo que ha pasado este fin de semana en la mejor competición del mundo. Como siempre, con Moisés Llorens y con Rodrigo Faiz. Y este es el menú que les tenemos preparado para hoy. Vean. Xabi Alonso respira, se queda de momento en el Real Madrid. No falla el líder, el Barça, doblete de Rafinha en su victoria este fin de semana. Polémicas sobre Vinicius, ese penalti que no se pitó, luego lo hablamos. Y Cristiano Ronaldo podría saltar al cine. Enseguida les contamos en qué peli. Hola de nuevo, hola Moy, hola Rodri, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, chicos? ¿Preparados para un lunes de resaca de Liga? Sí, preparados. Buenas tardes a ti, Ana, a Rodri, a todos los compañeros, a toda la audiencia y a todos los haters, claro. Los haters. Y a los haters. Por supuesto. A los haters siempre hay que saludarlos, pero también hay que saludar al resto, que son mayoría. Perfecto. Bueno, vamos a arrancar hablando del Real Madrid. Hay muchas noticias en el día de hoy. Ese brindis navideño tradicional con Florentino Pérez a la cabeza siempre da un discurso, el presidente del Real Madrid. Y además con darditos, ¿no? Tema Negreira y ha salido a la palestra. En fin, ¿qué nos puedes contar, Rodi, al respecto? Bueno, que es un brindis de Navidad, luego ampliaremos mucho más en Insiders de lo que contó Florentino Pérez, pero sí que es cierto que el gran titular es ese, que el mayor escándalo de la historia del fútbol español ha sido el caso Negreira, lo ha dicho, lo ha articulado públicamente y sobre todo ha dicho una de las cosas que nosotros hemos contado, que ya no es una cosa Madrid-Barça, sino que es una cosa que muchos equipos han sido implicados, porque Florentino Pérez ha dicho que es posible que algún equipo haya descendido por culpa de ese tipo de arbitrajes o de decisiones o de caso Negreira en general, ¿no? Cosas. Luego ampliaremos, insisto, en Insiders porque creo que es interesante todo lo que se ha contado. Habla muy poco Florentino, él directamente, sí que luego habla por portavoces que son muy cercanos, pero bueno, creo que siempre es noticia que cuando toma la palabra el presidente del Real Madrid comentemos un poco lo que ha habido en un brindis importante, muy numeroso y que suele ser bastante tradicional, tanto en el Real Madrid como en cualquier equipo de la Liga Española habitualmente, ¿no? Pues no ha mencionado nada de Xabi Alonso, sí que ha hablado mucho de Negreira y recordemos que en este caso el Madrid por lo menos respira aliviado, ¿no? Porque ayer consiguió una victoria Moy. Enseguida analizamos todo esto de Florentino y demás más adelante, pero como digo, no ha hecho referencia a Xabi Alonso en este discurso. Bueno, lógicamente el populismo del señor Pérez le lleva a dirigir los cañones hacia un costado para evitar su nuevo fracaso como director deportivo / secretario técnico y como ya muchos medios en Madrid se atreven a llamarle el propietario del Real Madrid, ¿no? Incluso nuestro compañero Antón Meana le llama el señor Real Madrid, como dándole como la única persona que me hizo gracia, por eso lo del señor Real Madrid, la única persona con voz y voto en ese club. Lógicamente, si habla de Xabi Alonso es abrir la puerta a abrir la puerta a que se hable, como te decía, de esta nueva aventura fracasada de Florentino como director técnico de un club de fútbol, en este caso del Real Madrid, y evidentemente todo eso, todo el que se hable de Negreira y que no se hable de Xabi Alonso, es decir, que no se hable del fracaso deportivo que hasta el momento está teniendo el Real Madrid en la presente temporada, eso significa básicamente que el Barça lo está haciendo muy bien, que está escociendo la manera de actuar del Barça deportivamente hablando y que evidentemente la única manera para salir sin ser señalado el presidente del Real Madrid es hablar de Negreira. Es la única vía que le queda a día de hoy para que la crítica no sea... Bueno, crítica dura con él nunca es, porque tiene demasiados parlanchines a su lado, ¿no? Pero para que al menos el socio o el cliente, que hay muchos, entiendan que algún sitio al cual poder agarrarse. O sea, estás hablando de una especie de cortina de humo para que no se hable de que el Madrid no está jugando bien, de que el Madrid está ganando, entre comillas, con sufrimiento, de lo que vimos el otro día frente al Celta, de lo que vimos ayer frente al Alavés. Rodri, ¿tú lo ves por ahí o no?
A ver, yo es que no lo veo por ahí, la verdad. Yo creo que se ha hablado, se ha criticado mucho a la incluso figura de Florentino Pérez, se ha criticado mucho la falta de proyecto que hay en estos últimos meses, se ha alabado cuando Florentino Pérez lo ha hecho bien, porque hay veces en los que lo ha hecho bien. Es obviamente, como dice Moisés Llorens, el que manda en el Real Madrid. Lo es, no es ninguna noticia nueva. Él por lo menos da la cara y sabemos que es él el que manda, no como en otros clubes donde hay otros que utilizan a ciertos presidentes como títeres. ¿A quién te refieres? Y luego sí que es cierto. ¿A quién te refieres? No, he dicho. No, pero otro. Donde sabemos que hay presidentes y que pero luego hay ¿de quién otra es? gente que manda más. El presidente, ¿no? el presidente del Sporting, el presidente del Español, el presidente del Barça. Hay muchos clubes en España, como para decir tal. O sea, focaliza. Pero focaliza en uno, focalízalo. O sea, ¿por dónde va el mensaje? No sé. Que no tienes aquello para decirlo, que no tienes suficiente valor. No. Pues parece que sí. Bueno, a ¿eh? ver, quiero decir, si tú me estás diciendo que lo focalicen en el No, Barça, yo no. Yo no tengo que Yo te estoy preguntando. Nada, sino lo que tendría. Yo te estoy preguntando que en quién lo focalizas. No, Moisés, como estoy viendo por dónde vas, no tengo que vocalizar absolutamente nada. Tengo que recordar las palabras de un tal redactor, periodista, como una catedral, que sigue al Fútbol Club Barcelona desde hace años, que se llama Moisés Llorens, que dijo no hace mucho tiempo que Alejandro Echevarría es quien está ahora mismo mandando. Pero el presidente ¿quién es? Si es lo que quieres que diga. ¿El presidente quién es? Joan Laporta. Pero ¿quién dijo hace no mucho tiempo que el que mandaba era Echevarría? Pues lo dijiste de una manera metafórica, ¿entiendes? Ahora, si no tienes la suficiente valentía como ponerlo todo en tu boca, otra más, Rodrigo. Yo no lo pongo en mi boca porque no lo sé. Tú no hablar de eso. Puedo hablar de David Guerra con el Sporting de Gijón, de Martín Peláez con el Real Oviedo. Un momento, Ana, tú no lo dices, pero hay otros clubes tal, o sea, tienes la valentía para tirar la piedra y esconder la mano. Es que así actúas siempre, Rodrigo Fáez. Mira, así actúas. Vuelves a equivocarte. Así actúas. Yo siempre me equivoco. Igual te arrepientes de lo que dijiste. Yo siempre me equivoco. Vuelves a equivocarte porque esto pasa en el Sporting, pasa en el Oviedo, pasa en el Valencia, pasa en el Atlético de Madrid, donde el presidente Enrique Cerezo pinta lo mismo que puedo pintar yo dentro del club. O en pasa en un montón de clubes y por eso dije todos los clubes, porque ocurren muchos clubes. Y la diferencia de esos clubes con el Real Madrid, o entre ellos, es que el presidente del Real Madrid es el presidente o señor Real Madrid, lo es, pero es el que manda. Y no engaña absolutamente a nadie. Cosa que parece que te molesta. No. A mí lo que me molesta es la poca valentía que tienes para enfocar según qué temas. Pero bueno, ya sé que el mensaje es muy dirigido, que os tienen muy controlados y esa es la película. ¿Pero qué mensaje dirigido? Vamos a ver, Moisés, ¿qué mensaje dirigido si te estoy diciendo que efectivamente manda? Y yo, precisamente, he sido crítico con Florentino Pérez y lo seguiré siendo cuando creo que se equivoca, porque se ha equivocado muchísimo. Cosa que tú, en tu mundo o en tu burbuja o en tu nube, sigues pensando que es diferente porque piensas que aquí somos el resto de medios de comunicación que seguramente tú consumes en España y con los cuales no estás de acuerdo. Claro. Bueno, no nos vamos a poner de acuerdo en esto. Va a ser ahí el segmento de la bronca se nos ha adelantado aquí con este tema de Florentino. Será eso. Vamos a hablar un poquito del partido y vamos a hablar un poquito del futuro de Xabi Alonso, que sigue ahí con la soga al cuello, me da la sensación, pero que bueno, ahí se mantiene en el cargo. Ayer le salva Rodrigo a 15 minutos para el final con ese gol. Aparece de nuevo el brasileño. ¿Qué sensación te da a ti, Moy? Enseguida voy con Rodri, que tendrá también información sobre el tema. Vamos a ir partido a partido, esto va a ser hasta final de año, puede ser que Xabi Alonso le dé la vuelta a la situación. Y oye, esto quede en una anécdota, ya pasó por ejemplo con Ancelotti la temporada pasada y al final continúa en el cargo. No tiene ninguna pinta. No tiene ninguna pinta de que esto dé la vuelta, porque el Madrid cada vez juega peor al fútbol. Ayer solventó un partido que tiene que solventar, lógicamente, con unos abrazos muy sospechosos al final del partido de Vinicius a su entrenador y... ¿Sospechosos por qué? Pues porque sí, pues porque son sospechosos. Son abrazos de cara a la galería. Tú me pides mi opinión, yo te la doy. Si quieres, te digo... Si quieres te digo, un abrazo muy sincero, un abrazo amigable, un abrazo de mucho cariño y de que van a pasar juntos la Navidad. Si quieres te digo eso. No, yo quiero que me digas lo que piensas. Pues por eso te digo que yo creo que es un abrazo sospechoso. O sea, al igual que vi que Bellingham sí que durante el partido se aplicaba y corría con sentido y trataba de
aportar un poco más de lo que ha dado en este primer trimestre de temporada. Bueno, creo que Vinicius creo que vuelve a hacer un partido lamentable para un jugador que quiere aspirar a ser el mejor jugador del mundo, un futbolista que manda a la mayoría de rivales a segunda división, un futbolista que cuando alguien le dice algo lo primero que dice es llamarle tonto al siguiente. Bueno, es un futbolista que yo creo que ya no tiene ni protección mediática. Y es un futbolista que lo único que tiene es desborde y que creo que ayer hizo un partido realmente malo. Es verdad que asiste para hacer el 1-2, pero creo que hace un partido realmente malo. Bueno, es verdad que no fue ni mucho menos de sus mejores partidos, luego lo corrigió un poquito con esa asistencia y luego hablaremos de ese penalti. Cuéntanos información, Rodri, sobre el futuro de Xabi Alonso. ¿Esto va a seguir siendo un examen partido a partido o parece que esta victoria da un poquito más de oxígeno y no va a ser tan medido la situación del técnico en el banquillo? A ver, yo estoy en esa línea de que mientras los resultados acompañen, Xabi Alonso no va a tener problemas. Ahí es el matiz, que si los resultados no acompañan, como no han acompañado en el último mes y medio, creo que Xavi sabe que puede tener los días contados en el club. Veremos a ver, ayer fue un partido que para mí fue de más a menos el Real Madrid, donde efectivamente varios jugadores siguen a un nivel lejos del que se les espera. En el caso de Vinicius, que era el que estáis comentando, yo creo que es una metáfora de lo que está siendo el año de Vinicius o el último año y medio de Vinicius, que ni está ni se le espera, pero que es tan bueno que de vez en cuando deja detalles importantes y que son diferenciales, como esa asistencia en el segundo tiempo, ¿no? Aún así, yo creo que hay mucho que mejorar todavía y sobre todo lo que te cuentan desde el Real Madrid es que Xavi tiene que morir con sus ideas y lo que te cuentan desde entornos también cercanos al vestuario, ¿no? Y que si Xavi, que es el problema que tiene, como no se siente fuerte, pues está haciendo ese híbrido entre lo que era Ancelotti, lo que él quería hacer en su día y que no está atreviéndose 100%. Y yo es lo que le diría, que a pesar de las lesiones, a pesar de las bajas, que son muy importantes esta temporada, lo que tendría que hacer Xavi sería intentar, ya que por ejemplo ayer ganó, pues aprovechar ese colchón de resultados, intentar que de aquí a final de diciembre y hasta la Supercopa en Arabia Saudí la cosa le vaya bien a nivel de resultados para que él pueda mover ficha y sobre todo hacer un equipo que se acomode a lo que él tiene en la cabeza, que ya vimos a principio de temporada pero que luego se disipó rápidamente y sobre todo cuando se fueron los resultados y no acompañaron al equipo, ¿no? Que ahí creo que se equivoca Xabi Alonso y que tiene que ser valiente, tiene el apoyo de los jugadores, de la gran mayoría del vestuario y eso se tiene que notar a la hora de establecer ciertas cosas que le pide la gente y que le piden los propios jugadores, ¿no? Bueno, pues vamos a ver qué ocurre. 2 partidos por delante, Talavera en Copa del Rey y el último frente al Sevilla en el Bernabéu. Por cierto, no me quiero ir sin que digamos algo de Kylian Mbappé. Ayer marcó un golazo espectacular. El francés sigue sumando y también Courtois, que dio en la cara literal. Menuda parada tuvo al filo del descanso para salvar también al Madrid, ¿no, Moy? Sí, bueno, Kylian Mbappé que marcó el gol y poco más. Estaba tocado y así se notó que no estaba en plenitud de condiciones y bueno, y al final el portero siempre está con la misma película, es decir, el portero siempre hace lo que le toca, que es parar, que para eso le pagan y suficientemente bien. Es decir, en ese sentido el Madrid cumple el expediente, 3 puntos y para casa. ¿Tienes la última, Rodri? No, yo creo que el Madrid tenía que ganar ayer. Lo hizo, lo consiguió, era un campo complicado, o sea, no voy a decir que está a la misma altura en Mendizorroza que lo que pueda ser el Metropolitano o el Camp Nou, como es normal, pero era un campo complicado porque a la vez en casa siempre es un equipo muy corrioso, muy difícil y que además tiene una buena mezcla entre físico y calidad, ¿no? Sin embargo, ayer el Madrid pasó sus apuros, como viene siendo habitual el último mes y medio, pero consiguió la victoria, que creo que es lo que le diferencia de los últimos tropiezos. Por tanto, en ese aspecto, creo que buen trabajo para los de Xabi Alonso, más tranquilidad para Xabi Alonso, un oasis de calma, veremos a ver hasta cuánto, y esa es la clave, ¿no? El hecho de que los resultados han vuelto a respaldar a Xavi. Ana, déjame para acabar una cosa, déjame decir una cosa para acabar. Fue tan penalti el que le hacen a Vinicius, el jugador del Alavés,
como el penalti que le hace Asensio a Martínez, el delantero del Alavés, con 1-1 en el marcador, que eso sí que hubiese cambiado el partido. Luego lo hablamos, luego lo hablamos, luego lo hablamos. Seguimos con más aquí en la Liga del Día. Turno ahora para hablar del líder del Fútbol Club Barcelona, que hizo los deberes el sábado ante Osasuna con una victoria, doblete para Rafinha, que fue protagonista, porque además cambió su posición. Hansi Flick está ahí probando con el tema de la media punta, por ahí han pasado algunos jugadores, Lamine Yamal el otro día, el sábado el brasileño, y aunque no estaba a lo mejor brillando en esa posición para muchos, luego al final se convierte, como decíamos, en el gran protagonista con ese doblete. Está ahí el Barça trabajando para que nadie le baje de lo más alto. Moy, ¿qué te pareció el Barça y si va a ser difícil bajarle de ahí arriba? Hombre, me pareció un Barça que sabe lo que tiene que hacer, que sabe lo que hace, ante un Osasuna que trabajó muy bien en el aspecto defensivo y que en algún momento, por las contras que generó, puso en apuros a la retaguardia y a Joan García, pero tanto la defensa como el portero cumplimentaron un buen trabajo, y un Barça que tuvo que picar mucha piedra, que pudo descomponer a Osasuna en una recuperación rápida, y en cuanto estaba retrocediendo la defensa osasunista ya bien situada, Rafinha marca un golazo tras una sensacional jugada de Pedri. Bueno, un Barça eso que está sumando puntos, que está sumando confianza, en el cual Robert Lewandowski no pudo jugar por unas molestias físicas. También hubiese sido titular igualmente Ferran Torres, al cual se le anuló un gol. Bueno, que al final en el arranque de la jugada hay mucha discrepancia con esa acción anulada, puesto que hay hasta 5 acciones después de que cuando se hace esta acción y acaba el gol, hay 5 pases en los cuales si esto es fuera de juego, es fuera de juego. Y lo hemos dicho siempre. Y el fuera de juego es como un embarazo. O estás o no estás. Es decir, no es que no, o estás o no estás. Ahora, retrocedieron del Cerro Grande, retrocedió todo lo que quiso más hasta encontrar ese puntito en el cual aplicar, poder cancelar la jugada. Pero bueno, al Barça afortunadamente esa acción no le costó cara, pudo solventar bien un partido, y bueno, y ahora viene semana en la cual hay doble enfrentamiento, Copa, para acabar el año en un partido importantísimo y muy interesante. Yo creo que bonito de ver, que será ante el Villarreal el próximo domingo. El partido que se iba a jugar aquí en Miami, que finalmente, bueno, pues se juega en el Madrigal. ¿Te gusta este Barça? ¿Ves a un Barça ya más reconocible, o al que todos esperábamos, ¿no? Después de ver el Barça de la temporada pasada, que siempre decíamos la versión 2.0 de Hansi Flick, más mejorada todavía. ¿Van en ese camino ya los azulgrana? Van en el camino, pero les falta para mí. Les falta porque creo que lo están haciendo bien. Si va líder el Barça es por méritos propios, y eso creo que hay que ponderarlo. Aquí no hay colores en ese aspecto, ni estamos cegados por bufandismos de ningún tipo. Al César lo que es del César, y en este caso creo que el Barça, si es líder, es justamente líder. Sin embargo, eso, yo le pido al Barça más porque lo demostró la temporada pasada, y porque sabemos que este año, yo desde el mes de julio, agosto, llevo repitiéndolo, era el año de la confirmación de esas sensaciones y de ese rendimiento que tuvo el Barça la temporada pasada, que creo que tiene jugadores para ello, tiene una buena plantilla, invirtió en esa plantilla, creo que acertó además con puestos clave, ¿no? Como por ejemplo el de Rashford, etcétera, y a partir de ahí ya es cuestión de que el Barça pues pille esa velocidad de crucero y ver si es posible ver a un Barça muy parecido al de la temporada pasada, que yo creo que es difícil, pero no imposible, y es lo que yo le exijo, digamos, ¿no? Al FC Barcelona, porque creo que al final es una plantilla que es casi igual a la de la campaña anterior, y que hay cositas a nivel de brotes verdes que vas viendo. Yo creo que no va a llegar a esa excelencia hasta que Rafinha y Lamine Yamal estén al 100%, tanto de rendimiento como físico, y eso para mí seguramente sea el mayor debe que pueda tener el FC Barcelona. El hecho de que Lamine Yamal pueda encontrar su ritmo, su constancia, esa regularidad y sobre todo la brillantez a la que nos tenía acostumbrados. Yo creo que en el momento en que Lamine Yamal consiga eso, el Barça mejorará todos los aspectos, y si no, pues seguirá un poco al tran-tran y con un ritmo un poco más lento, ¿no?
Y ahora sigue dejando jugadas maravillosas. En cada partido deja un detalle. El otro día, ¿no? Con esa jugada que luego termina con ese remate de chilena de Ferran Torres, si no recuerdo mal, sí, de Ferran Torres. La verdad que impresionante, por cierto. Oye, Moi, aclárame, porque decías sobre el tema de Lewandowski con unas molestias. Había escuchado en algunos medios que decían que se había enfadado un poco, que había salido enfadado el otro día porque no tuvo minutos frente a Osasuna. Se confirma que de enfado nada, que era tema molestias. Sí, un tema molestias que, bueno, que no le van a impedir viajar mañana con el equipo a Guadalajara para ese primer partido de Copa. Recordemos que el Barça defiende el título que consiguió la temporada pasada en el Estadio de la Cartuja ante el Real Madrid en un final de faena de Luka Modric tremendo, asistiendo a Koundé para que marcase el 3-2 definitivo. Y en ese sentido ha dicho hoy Hansi Flick que va a estar en condiciones para poder jugar el futbolista polaco ante el Guadalajara. Bueno, vamos a ver, al final está claro que Ferran Torres no tiene el instinto goleador de Robert Lewandowski, y Robert Lewandowski es uno de los mejores futbolistas, uno de los mejores delanteros de la historia del fútbol, pero al final la edad pasa para todos. Robert Lewandowski, 37 años, acaba contrato el 30 de junio. Han habido ya primeros contactos entre el Barça y Pini Zahavi, la gente del polaco, para ver si sigue o no sigue. Han decidido posponer esas charlas y tomar una decisión más adelante. Pero bueno, Robert Lewandowski, que lógicamente, como todo futbolista, quiere jugar, lo quiere jugar todo, pero esas molestias le restaron opciones de poder hacerlo el pasado sábado. Por eso tuvo que ver el partido desde el banquillo. Es más, para que te hagas la idea, sí, apenas calentó, apenas tuvo tiempo calentando con el resto de sus compañeros en la banda. Y eso es muy significativo cuando, llegada la hora de partido, el resultado era 0-0. Tema aclarado. Por cierto, el triplete es el objetivo en el Barça. Arranca, ¿no? La Copa del Rey mañana, donde Hansi Flick lo que ha dejado claro, no sabemos quién va a jugar, ¿no? Me imagino que habrá bastantes rotaciones, pero lo que sí que ha dejado claro es que Joan García va a descansar. Y ojo, porque podríamos ver, Rodrigo, a uno de los protagonistas, ¿no? Del culebrón del verano en el Barça, Ter Stegen, bajo palos, ¿no? Podría ser, se podría dar. Bueno, he leído esta mañana que incluso Hansi Flick decía que si él quiere, que habría opciones incluso de renovar. Veremos a ver. Yo creo que al final es un partido, tanto el del Barça como el del Real Madrid en Copa del Rey, que deberían de ser meros trámites para ellos y una ilusión tremenda en los rivales, y que por eso al final con el calendario que hay que hacer rotaciones, y son normales las rotaciones tanto en Can Barça como en el resto de equipos grandes europeos como el Real Madrid, porque al final hay mucho en juego y sobre todo hay mucho riesgo, ¿no? de poder conseguir más lesionados, que es lo que precisamente quieren evitar tanto Hansi Flick como Xabi Alonso. En el caso del FC Barcelona hay algún jugador que esto confirmará y ampliará información Moisés, que pueda estar más entre algodones que otros, sobre todo teniendo en cuenta de dónde vienen, pero vamos, que es un partido en el que yo creo que el Barça pues, no debería tener ningún problema, y que al final la intención es pasar y no cansarse ni lesionarse. Bueno, pues vamos a ver qué ocurre con el tema de la portería, porque Hansi Flick no lo tiene del todo claro. Sabemos que Joan García no va a jugar. Moi, ¿tienes alguna pista de por dónde pueden ir los tiros bajo palos? Pues no, la verdad es que no, porque hemos consultado hoy. Hansi Flick, no, como habéis comentado, no ha querido decir nada en conferencia de prensa. Ha remarcado que el año pasado el Barça ganó el título con Chesney como portero, que Chesney llega al Barça en un momento complicado cuando se lesiona Marc-André Ter Stegen. Y bueno, vamos a ver. A mí me da la impresión de que va a jugar Chesney, pero es pura intuición, ¿eh? O sea, creo que, porque además Hansi Flick es de aquellos que no le gusta tocar mucho las cosas cuando funcionan, y Chesney hasta ahora le ha dado un rendimiento muy óptimo al Barça. Es verdad que le cuesta, cuando arranca, le cuesta coger el nivel necesario. También, como comprenderás, o como comprenderá la gente, no es lo mismo jugar con Joan García que hacerlo con Chesney, por una cuestión lógica de edad y de agilidad. Pero bueno, Marc-André Ter Stegen mañana va a tener muchos inputs de hacia dónde puede ir su futuro.
nosotros ya hemos explicado aquí en más de una ocasión que su idea no es moverse y que si se tiene que perder el Mundial, pues se perderá el Mundial. Que la idea suya es la de quedarse. Ahora veremos si eso es un interés en que se diga de su entorno o bien si es la realidad, que es lo que quiere el portero, que es tratar de convencer a Hansi Flick para volver a ser titular en algún día la portería del Barça. Pues veremos si finalmente Ter Stegen ocupa la portería mañana. Eso sin muchos cambios, el Barça inicia la defensa del título de Copa en un escenario mítico como es el de Pedro Escardén, ante el Guadalajara, que estaban como locos los jugadores y los aficionados del Guadalajara cuando vieron que en el sorteo les tocaba medirse nada menos que al campeón de Copa. Intentarán la machada, pero bueno, la verdad que está complicado. Nosotros seguimos adelante. Oye, ¿os animáis con un resultado? ¿Esto va a ser goleada o habrá alguna sorpresa? Difícil, ¿no? Complicado. Yo creo que pasan todos. Sí, bueno, pero ya no son aquellos partidos de hace algunos años. Bueno, hace algunos años el Barça enganchó 2 o 3 eliminaciones ante el Novelda, el Figueras, la Grama, pero bueno, no sé, yo creo que el Barça tiene que ganar el partido sí o sí. Y es momento ahora para que nuestros insiders nos traigan información, para que hablemos de temas puntuales de Madrid y Barça. Y vamos a arrancar con Rodri, porque como decíamos al principio del programa, el brindis navideño ha tenido un protagonista, además de Florentino Pérez, que es Negreira, que ha vuelto a ser tema en el discurso de Florentino. ¿Qué más nos puedes contar y qué te ha parecido este discurso en ese tradicional brindis con toda la prensa? Bueno, hay que recordar y contextualizar que es el habitual brindis con la prensa, brindis que se hace una vez al año, en el cual, pues eso, muchos de los compañeros de la prensa que siguen al Real Madrid, muchos jefes, muchos directores de periódico, etcétera, pues acuden a la llamada del Real Madrid y de la mayoría de clubes de primera división y de segunda para pasar un rato y para brindar y para desear felices fiestas, tanto de una forma como de otra. En el caso de Florentino Pérez ha tomado la palabra y en el discurso ha dicho sobre todo esta frase textual, ¿no? Es posible que algún club haya descendido por el caso Negreira, refiriéndose al caso Negreira como el escándalo más importante de la historia del fútbol en España. Esto es importante, sobre todo, ya lo comentamos al principio, porque debe ser la primera vez que públicamente Florentino Pérez habla de las posibles connotaciones del caso Negreira, porque una cosa es presentarse como acusación particular para saber de primera mano lo que es la información de las diligencias habituales en los tribunales, y otra cosa ya es públicamente decir que el caso Negreira ha podido influir a nivel deportivo en decisiones clave para varios o para algún equipo que pudo haber perdido la categoría por culpa del caso Negreira. Entonces, bueno, yo creo que aquí se abre, ya no es que se abra más todavía o se amplíe la brecha que hay entre el FC Barcelona y el Real Madrid a nivel de directivas, que seguramente haya tenido un papel importante el hecho de que el FC Barcelona se esté despegando mucho de la Superliga, del proyecto iniciado por el Real Madrid, sino que ya es algo notorio y público, ¿no? Entonces es la información que nos ha llegado en el día de hoy y es la información que también nos queremos transmitir a toda la gente que está viendo ahora mismo la Liga al Día, ¿no? Perfecto, pues la información recibida. Vamos a conocer información de las vacaciones de los jugadores del Barça, ¿no? De la plantilla. ¿Qué vacaciones van a tener? ¿Están conformes? ¿Son muchos, pocos días? A ver, cuéntanos, Moy. Bueno, después del partido contra el Villarreal, el equipo tendrá prácticamente una semana de vacaciones. Regresarán a la actividad el día 29. Por lo tanto, los futbolistas deberán pasar el final de año en sus casas, en Barcelona, puesto que el día 1 habrá entrenamiento, el día 2 previa de partido de derbi ante el Real Club Deportivo Español en el RCD Stadium y el día 3, como decimos, partido a las 9 de la noche, hora local, el derbi barcelonés, que va a ser uno de los más calentitos de los últimos años, con el Barça líder en solitario y con un español que lleva 4 victorias consecutivas en ligas, que está en quinta posición, a pocos puntitos del Atlético de Madrid y con un partido menos que el conjunto colchonero. Bueno, pues ahí están las vacaciones del conjunto azulgrana. Bueno, una semanita. Vamos con más temas. Estamos hablando mucho de técnicos. Estábamos pendientes de la destitución o no de Xabi Alonso, de qué iba a pasar, pero hay otros técnicos de la Liga Española que ya se han quedado fuera.
Y ayer precisamente conocimos otro técnico destituido, en este caso el del Real Oviedo, pero tienes información, ¿no?, sobre quién pueda venir a ocupar ese banquillo que está muy caliente, ¿eh? Sí, un intercambio muy extraño, Ana, el que van a hacer Real Oviedo y Real Valladolid, dos aficiones que, por cierto, históricamente se dan muy bien. El caso es que el Oviedo va por su tercer técnico de la temporada. Empezó Paunovic, que fue quien consiguió el ascenso, fue sustituido por Carrión y después de que Carrión fuera incapaz de ganar un solo partido durante su estadía en el banquillo del Real Oviedo, pues ahora el Real Oviedo, que recordemos, y por eso lo comentamos sobre todo para la audiencia mexicana, el Real Oviedo es propiedad de Pachuca. Y el Real Valladolid también es de propiedad mexicana. Entonces, el Real Valladolid, que está en mitad de tabla en segunda división, con muchas críticas a su entrenador y también a su director deportivo, Víctor Horta, pues ahora mismo el Oviedo va a ser, está a puntito de oficializar, la contratación del entrenador del Valladolid, que no está haciéndolo bien en el campeonato de segunda división. Mitad de tabla, insistimos, un Valladolid recién descendido. Pues Guillermo Almada, que conocen muy bien porque entrenó a Pachuca durante 4 temporadas, va a ser el nuevo entrenador del Oviedo. Insisto, Guillermo Almada, que no lo está haciendo bien en Valladolid, hay muchas críticas contra él, pues el Oviedo, Jesús Martínez, lo ha elegido como nuevo entrenador del equipo azul. Veremos a ver qué tal le va, pero lo que está claro es que es algo que ha sorprendido muchísimo, sobre todo viendo el ambiente muy enrarecido que hay en Oviedo, con las protestas ayer, con esas imágenes que hemos visto de mucha gente increpando a jugadores y sobre todo a Luis Carrión, al ex técnico del Oviedo, así que vamos, está la cosa candente. Pues sí, la verdad que sí, está la cosa complicada. Por ahí 2 meses ha durado este técnico y nada, ni una victoria. Ayer le metió 4 el Sevilla. Moy, a la vuelta de vacaciones tenemos un partidazo, Sí. porque el Español lo está haciendo francamente bien esta temporada y esto le va a poner más picante, ¿no?, a ese derbi catalán. Y tienes información al respecto, Sí, ¿no? ¿Qué está pasando? porque se ha declarado de alto riesgo. Ya de por sí, los Mossos d'Esquadra, la Policía Autonómica Catalana y la seguridad privada del Español, cuando juegan en Cornellà, o la del Barça, ahora que van a volver a jugar en el nuevo Spotify Camp Nou, van a poner, marcan el partido muy, muy en rojo, y se va a disponer de un equipo de control muy excesivo, o lo suficientemente excesivo como para poder frenar cualquier atisbo de bronca que pueda haber entre los aficionados. Pero hay que remarcar un tema. Cuando el partido es en el campo del Español, no hay hinchas del Barça como colectivo, como tal, es decir, no puede ir 500, 600, 700 seguidores del Barça a una misma zona al Estadio del Español, como tampoco cuando pueden visitar los del Español el nuevo Spotify Camp Nou, en este caso, cuando sea el Español el equipo visitante. Todo nace de una polémica del 2006, cuando un grupo de radicales hinchas del Barça, en el Estadio Olímpico de Montjuïc, cuando el Español era local en aquel estadio, lanzaron bengalas desde la zona en la que estaban a sectores donde habían hinchas del Español. Desde entonces se cortaron las relaciones en ese sentido entre las dos aficiones, pero pese a eso, pese a que no va a haber un grupo organizado del Barça visitando las gradas del Real Club Deportivo Español, los Mossos d'Esquadra quieren, o han calificado, o la delegación del gobierno en Barcelona ha calificado el partido de alto riesgo. Por lo tanto, van a hacer muchos controles para que no haya ningún tipo de problema. Recordemos que en el derbi de la pasada temporada, en el cual el Barça hace 2 años ganó la Liga y el curso anterior también volvió a repetir escenario para cantar el alirón, hubo antes del partido incidentes, entre los cuales un atropello múltiple por parte de una seguidora o una vecina cerca del estadio, que se puso nerviosa y tuvo graves problemas. Al final acabó un hincha del Español internado durante mucho tiempo en el hospital con graves problemas y graves secuelas. Y en ese sentido, lo que se quiere evitar es que los hinchas del Español puedan acudir con tranquilidad a su estadio, que puedan ver el partido como a ellos les dé la gana y que luego que ganen mejor. Pues sí, esperemos que no haya ningún tipo de incidente y que, por supuesto... Y luego otra cosa, Ana, perdona que te corte, luego se añade, el regreso de Joan García, el portero que se formó en el Español, que fue contratado este verano por el Barça. Claro, que al final se van a juntar muchas cosas. Vamos a tener
unas navidades movidas en ese sentido. Bueno, pues ahí el caldo de cultivo, vamos a ver cómo reciben, ¿no?, al que fuera su portero, pero sí que es verdad que por favor no haya incidentes en ese tipo de partidos, que es que ya a estas alturas de la vida, ¿no?, es increíble, ¿no?, que sigamos asistiendo a este tipo de espectáculos lamentables en las previas y luego también a veces durante los encuentros. Ya ha llegado el momento de la bronca y en esta bronca pues vamos a hablar de la bronca que tienen los jugadores del Real Madrid, que tiene Xabi Alonso, que tiene Florentino Pérez y que tiene muchos aficionados después de que el colegiado ayer nos señalase un penalti que ellos consideraron clarísimo y que creo que la mayoría de los aficionados también, sobre Vinicius de Tenaglia. De lo que se quejan también es que el colegiado del VAR, que es González Fuertes, que bueno, no es muy querido entre los madridistas, pues no le avisara al árbitro de que fuera a revisarla al vídeo arbitraje. Así que os dejo todo vuestro. Rodri, ¿te pareció penalti? ¿Se equivoca el colegiado? ¿Se equivoca el VAR? ¿Qué opinas? Hombre, yo creo que es penalti que todo el mundo lo pudo ver. Es penalti clarísimo, clamoroso, un penalti que a ver, afortunadamente el Real Madrid no necesitó quejarse más de la cuenta porque consiguió los 3 puntos, pero vamos, yo creo que a la vista de todo el mundo era un penalti muy claro. Se sigue sin entender desde el Real Madrid, desde cualquier otro punto del fútbol español, porque no se llamó al árbitro para vamos, señalar ese penalti que, insisto, es clarísimo y que todo el mundo pudo ver. Por tanto, creo que las quejas tanto de Vinicius como de Xabi Alonso son más que justificadas y ya está. O sea, es que no hay mucho debate en esto. Bueno, aquí hay expertos arbitrales, entre ellos varios colegiados que trabajan en medios de comunicación, que defienden que no es penalti. Porque es verdad que es evidente que Tenaglia toca la pierna del jugador brasileño del Madrid, pero que este continúa, es capaz de dar un par de pasos antes de caer. Yo creo que es penalti. Yo, a mi modo de entender, creo que es penalti, pero lo he dicho anteriormente. Creo que es más penalti, o igual, ni más ni menos, que es penalti el que le hace Asensio a Martínez con 1-1 en el marcador. Si no me equivoco, el penalti a Vinicius es ya con el Madrid en ventaja en el marcador. Por lo tanto, hubiese sido un penalti intrascendente, simplemente para ampliar o para hinchar un poco más el marcador. El que parece... bueno, que le podría haber cambiado la cara al partido y le podría haber cambiado la cara a la temporada, es el que no le señalan al Alavés a favor, que es tan claro como el de Vinicius, pero del cual en algunos sitios no se quiere hablar. El empujón de Asensio es descarado, desequilibra al futbolista del Alavés a la hora de poder empalar sobre la portería de Courtois, que venía en carrera y hubiese sido... bueno, Courtois saca muchos balones imposibles, pero se podía intuir complicado, puesto que la contra está muy bien llevada desde la derecha. Y bueno, y sí que es penalti, o yo hubiese pitado penalti para el Real Madrid, en este caso por la acción sobre Vinicius, insisto, un penalti intrascendente, y también hubiese pitado penalti en la acción sobre Martínez por parte de Asensio, en un penalti que hubiese podido ser vital de haberlo pitado y haberlo marcado el Alavés. A mí me gusta que Moisés Llorens no hable de lo que al final es una injusticia arbitral, porque nos pregunta la producción si lo de Vinicius es una injusticia arbitral, sí, y que al final saque lo de Asensio y que, por ejemplo, no esté comentando las quejas de Alessio Licci, que es el entrenador de Osasuna, después de que haya denunciado públicamente que el gol anulado de Osasuna era legal. Me hace mucha gracia que sí que comentes lo de Asensio y que escondas, como escondiste en la primera parte de la Liga al Día, esas quejas de Alessio Licci. Pero bueno, bien. Me gusta que por lo menos, como mínimo, lo de Alessio Licci lo tenía aquí apuntado. Para sacarlo. Lo que pasa, no, para nada. Lo que pasa es que has de ver bien las imágenes, de estar menos en Disney World y estar más por el trabajo. No te puedes despistar tanto. Ajá, porque hay una imagen perfecta en la cual se ve cómo el jugador de Osasuna tropieza con Eric García. Y si un jugador tropieza con un rival, siendo él el que golpea al rival, no es falta, no es penalti. Y si ese jugador se cae y luego tumba al portero rival dentro del área, es falta. Y si el balón le queda a un rival y lo mete en la portería, pero hay falta sobre el portero, yo creo que se tiene que anular. Ahora, dicho eso, como otra vez queda comprobado que no estás por lo que tienes que estar,
que estás pendiente de todo. Sí, espera, ahora me toca a mí. Escucha, pero es que ahora me toca a mí. Ahora me toca a mí. No, pero es que no Lisi. tiene que ver una cosa con la otra. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. La de Como no es el Madrid, no tiene nada que ver. No, es que no tiene nada que ver. Razón. La de, te insisto, como no la has visto, te lo vuelvo a repetir. Hay el jugador de Osasuna golpea a Eric García y este cae. Y tú que tienes muy buena relación con Eric García, llámale y pregúntale si le golpea o no le golpea. Ya está. Es que no lo has comentado, lo tenías ahora me apuntado, toca a mí. tú lo has Ahora, admitido déjame, por y favor, no lo has ahora me toca a mí. comentado. Y luego Solo te lo digo, tú dices que yo callo lo del Barça, pero tú en ningún momento hablas de la acción de Asencio sobre Martínez. ¿La acción de Asencio sobre Martínez es penalti o no es penalti? ¿es penalti o no es penalti? Yo creo que se puede pitar. Muy bien. Yo creo que se puede pitar, escúchame, pero el árbitro no lo pues vio entonces me vienes a dar la razón. Porque yo te he contado perfectamente cómo el futbolista de Osasuna golpea la pierna de Jules Koundé y cae, una, y dos... Yo te he hablado de las quejas de Sí, claro, escúchame una cosa. Y escúchame, y todo el mundo... ¿Y qué va a hacer Alessio Lici? ¿Qué va a hacer Alessio Lici si está más fuera que dentro de Osasuna? ¿No se tiene que quejar? No, es que te insisto, lo digo porque como antes hiciste un clinic diciendo que hubo no sé cuántos toques antes del gol anulado, cosa que por cierto, 5 toques, cosa que por cierto es legal, Eso se puede anular porque se han anulado muchos escúchame, pero claro, como se demuestra, si en ningún momento yo he dicho que esté mal anulado ese gol. Yo creo que no se tiene que anular, pero partimos, no, 5 toques. Es que no estás viendo los partidos y no estás atento a lo que se dice aquí. Sí. Que no está atento a lo que dices. Tú mismo eres Sí. Dicho eso, Ana, no te metas que aún sales trasquilada. Dicho eso... Bueno, yo porque se ha acabado el... No, vale, pero por lo tanto es... la acción del futbolista de Osasuna golpea la pierna del jugador del Barça, en este caso Jules Koundé tropieza y cae y arrastra y se lleva a Joan García por delante, por lo tanto ahí no hay un penalti, y la acción de Asencio con Martínez, como bien ha reconocido Rodrigo Fáez, que le van a dar pam pam, le van a decir pam pam, ha reconocido que hay penalti. Por lo tanto, aquí se acaba la bronca. Lo que pasa es que la diferencia es que si es que no es que haya bronca, no, la diferencia es que aquí de este lado nunca miramos lo que pasa con el tema de los penaltis. Cosa que en tu caso sí, porque siempre que gana el Madrid siempre hay un pero, y ese pero siempre se traduce en temas arbitrales, cuando seguramente tienes mucho que callar en ese ¿Sabes qué aspecto, pasa, Rodrigo? Tú dices que no se defiende y tal, no. Pero el primero que defiende la actitud de Real Madrid Televisión con los vídeos en contra de los árbitros eres tú. Y eso lo has dicho muchas veces, y eso siempre acaba siendo... Lo hemos dicho y lo hemos criticado, lo hemos perseguido el espejo. Es que te pone... Es que luego no me dejas hablar, es que no me dejas hablar. ¿Cómo te voy a dejar hablar? Es que no me dejas hablar. Más que mentiras. Es que no me dejas si dices hablar. mentiras, pues tengo que salir a decir no me dejas que hablar. estás diciendo una mentira. Estás defendiendo. Que en ningún momento he aplaudido Estás defendiendo constantemente a Real Madrid Televisión. Y bochornoso. Espera que se tendrá que defender. Hombre, claro, me estás acusando de que yo apoyo una cosa cuando ya. Lo que pasa es que te voy a decir lo que pasa, Moisés, que como otra vez tú siempre, acorralado. La pared, pero déjalo acorralado, te inventas dice. cosas. Sí. Te inventas cosas. Acorralado, dice. ¿Acorralado por quién? Sí. Porque no me puedo mover, ¿no? Por eso estoy acorralado. Oye, por cierto, cuando quieras hablamos de la denuncia del Racing de Santander al FC Barcelona por la treta que hicieron unos y otros mallorquinistas para no pagarle las ¿Y qué tiene que ver eso con el penalti de Arbeloa, con el penalti del jugador del Madrid? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Ves? Luego el que está acorralado soy yo. Cuando si quieres hablamos, o si quieres cuando quieres, no. Barcelona y Mallorca pactaron menos de 5 millones de euros para no pagarle al Racing una tercera parte que supuestamente le correspondía. Vale, escúchame, ya que estás tan fino, cuando quieres me explicas la refinanciación de las torres de la Ciudad Deportiva del Real Madrid, que fueron un pelotazo inmobiliario brutal que salvaron a la vida al Real Madrid en el 96 y que siempre has omitido, que nunca has querido hablar. Y si quieres me explicas los de los parkings del Bernabéu, el estado del Santiago Bernabéu, lo del césped del Bernabéu. Cuando quieres me lo sacas todo eso. No. Si es que no quieres decir, si no te dejan contar nada a ti. Si te tienen así, te tienen agarrado por todos lados desde el Real Madrid. ¿Qué quieres que te diga? No engañes a la gente, Rodrigo Fáez.
cuando quieras me explicas lo de la recalificación, lo del estadio, lo del césped, todo, lo de los parkings, cuando quieras. Del estadio no está mucho para hablar la Porta de compañía. Cuando quieras me lo dices. Que estás así, estás peor. Mira el móvil, no voy a hacer que te hayan escrito ya diciendo lo que tienes que contar. Estás peor que en Alcatraz. Estás peor que Alcatraz. Bueno, yo sí que estoy aquí alucinando, de verdad. Volverá Carolina Guillén de vacaciones para poner orden, porque a mí estos me comen. Yo no puedo con estas dos fieras. En fin, vamos a hacer una pausa, no, seguimos con más aquí en la Liga del Día. Y regresamos, espero que esto no genere tanto debate. Esto va a ser un tema un poquito más light, porque es que a mí me traéis loca. Oye, que Cristiano podría pasarse al cine. Vin Diesel quiere que participe en una de las sagas de Fast and Furious. No sé con qué papel os imagináis a Cristiano Ronaldo. Bueno, primero si os lo imagináis en una película, si se le daría bien eso de ser actor, y qué papel desempeñaría. A ver, Moy, sorpréndeme. Chutador de penaltis. Chutador de penaltis. Sí. Eso va a ser eso no tiene ni que hablar. No, para nada. Chuta el penalti ya. No sé, escúchame una cosa. Al final Messi y Cristiano se han ganado el hecho de hacer lo que les dé la gana cuando acaben su carrera futbolística. Y ya está. Y este chico, pues a lo mejor sí que le viene en gana hacer algo con Hollywood porque tiene pinta de ser muy hollywoodiense, ¿no? No sé tú, si le invitan, que lo haga y que se lo pase bien, yo qué sé. A ver, yo creo que viendo cómo son las películas, pues le va el rollo, yo creo. Porque le veo como un competidor en una de estas persecuciones, ahí, con las gafas de sol, chuleta, con el codo fuera del coche. Yo creo que sí que le veo. Aparte, os voy a decir una cosa, lo que me parece raro es que no haya hecho más cameos en Hollywood anteriormente. Así que bueno, veremos porque le pega y le viene que ni pintado. No sé si Messi lo veríamos en esta faceta, ¿no? Más a Cristiano, ¿no? Yo no lo veo a Messi. No sé. Yo no lo veo a Messi. Yo la verdad es que no lo veo. Yo no. Pero bueno, escuchame una cosa. Al final todo... ¿Todo qué? ¿Todo qué? Todo Money. Sí. El otro día te ibas bailando y hoy te vas también con Money, ¿no? Sí. Hombre, claro. Money. Estoy, por cierto, con eso de que a Messi yo no le veo. Y he de decir una cosa. Esta última semana hubo la Messi Cup en Florida. Sí. Y Leo Messi, hasta que se tuvo que ir a la India por temas de marketing personal, estuvo en todos y cada uno de los partidos, por lo cual... Aplausos. Ahora, Ana, a quien sí que veo haciendo cine, es a Rodrigo Faez en una película de Disney haciéndolo de Pato Donald. De Pato Donald, porque para eso sí que da, para debatir no, pero para el Pato Donald da muchísimo, ya te lo digo yo. Venga. Claro. Adiós a todos. Adiós, Pato Donald. El Pato Donald.